Hola a todos y a todas, les damos la más cordial bienvenida en este día lluvioso acá en Temuco, Chile, y también les damos obviamente la bienvenida al Encuentro Virtual Internacional de Violencia de Género, Miradas Comparadas. Hoy vamos a dar inicio a la segunda charla titulada El lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad, desafío desde las políticas públicas en materia de género, con dos tremendas invitadas. La doctora Isabel Gamboa, quien es directora de posgrados en estudios de la mujer de la Universidad de Costa Rica. Ella también es doctora en estudios de la sociedad y cultura y tiene una maestría académica en historia centroamericana, ambas de la Universidad de Costa Rica. Ella también es docente en la Escuela de Sociología y tiene varias publicaciones académicas en materia de género y también es autora de un libro con respecto a la temática. Isabel es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Trabajo, Género y Vida Cotidiana de la Universidad de Cádiz y de la Red Iberoamericana de Mentoría Madrid. Muy bienvenida, Isabel. Por otro lado, nos acompaña, ¿cierto?, Tania Sánchez, quien es socióloga con experticia en política y planificación y consultora de género en ONU Mujeres. Además, ella es especialista en justicia fiscal, políticas y presupuesto público. Junto a ello, ejerció el cargo de directora ejecutiva en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Sean las dos muy, pero muy bienvenidas. No sé si, Tania, puedes activar tu cámara para que la gente te pueda ver. Hola, buenas tardes. Activa tu cámara, por favor. Ahí sí. Perfecto. Sean las dos muy bienvenidas a este espacio de discusión académica respecto a una temática muy relevante, ¿cierto?, que aqueja a nivel mundial y que tiene que ver, ¿cierto?, con género y la violencia de género, aspectos que se han visto increciendo a nivel internacional, lamentablemente. Antes de dar comienzo, ¿cierto?, al panel de discusión que vamos a formar las tres, quiero comenzar diciendo que hay ciertas reglas que son sumamente importantes que el público las tenga muy claras. Primero, la discusión durará alrededor de 55 minutos, ¿cierto?, en donde mi rol de moderadora iré guiando este panel. Las preguntas del público, por favor, serán respondidas después de la discusión. Para ello, les daremos 30 minutos aproximadamente con el fin de que podamos interactuar entre todos, ¿cierto? Por otra parte, es importante que vayan colocando sus preguntas en el chat que va, no sé si lo logran ver, que está a su mano derecha, para que vayan escribiendo las preguntas que ustedes encuentren, digamos, que sean interesantes de poder debatir. ¿Cierto? Una vez dicho estas reglas, ¿cierto?, doy por comenzado el panel de discusión. Para entrar, digamos, en datos, en perspectiva general, ¿cierto?, con respecto a la realidad que se está viviendo en materia de género y violencia de género, voy a mostrar una pequeña lámina, ¿cierto?, para dar un poco de contextualización en materia de datos generales. Por favor, no sé si me pueden avisar que si se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ok. Bueno, como dije, para iniciar es importante establecer que el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno lamentablemente transversal a nivel internacional. Según datos de ONU Mujeres y el Foro Económico Mundial, son datos 2017 y 2020, como pueden ver en la citación abajo de las fuentes, un 35% de mujeres ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental. Esto es a nivel internacional. Por otra parte, 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Las mujeres adultas a nivel internacional representan el 49% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Y por último, en materia de brecha de género, las mujeres tardarán aproximadamente, según estimaciones del Foro Económico Mundial, 257 años en disfrutar de las mismas oportunidades económicas que los hombres. En este sentido, me gustaría, ¿cierto?, poder partir con la primera pregunta y que tiene que ver con, en el actual contexto de pandemia, tanto en Costa Rica como Chile y Bolivia, naturalmente, ¿qué roles han ido ocupando las mujeres
a diferencia de los hombres, ¿cierto? ¿Cómo se han ido construyendo estos roles de las mujeres? ¿Y qué discriminaciones se han relevado más hacia las mujeres en sus respectivos países? No sé quién quiere comenzar interviniendo. Isabel, veo cara de, de querer intervenir. Adelante. María, podemos empezar poniendo la lámina que te pedí. Sí, claro. Sí, gracias. Buenas tardes, saludo cariñosamente a la gente que nos está viendo desde Chile, desde El Salvador, de Costa Rica y de otros países de Centroamérica, y muy especialmente a las personas estudiantes que nos están acompañando en gran número. Quiero agradecer a estas personas que están aquí, a estas mujeres que están en esta lámina que ustedes pueden leer, porque son personas a las que le pedí o con las que conversé para prepararme para esta actividad y que de alguna manera me dieron información que en una medida u otra estoy usando. Entonces es un reconocimiento al aporte que estas colegas han hecho a la presentación que voy a hacer hoy. Gracias, María. Quiero empezar haciendo una afirmación enfática, y es que con respecto a los roles que las mujeres están ocupando durante esta pandemia, el COVID muestra de manera dramática y extraordinaria la vigencia que tiene la misoginia actualmente en nuestros países. Una misoginia que podemos rastrear, o sea, tan antigua y tan construida a través de los tiempos que podemos rastrear hasta las mitologías del mundo antiguo, ¿verdad? Ahí una puede empezar a ver las manifestaciones de la misoginia. Y esto se traduce, para empezar con algo un poco más concreto, con el hecho de que las mujeres somos, y lo somos aún más durante el COVID, un simple tema. Las mujeres somos un eje, una perspectiva. No tenemos, quiere decir esto, que no tenemos carácter de universal. Las mujeres no tenemos carácter de humanidad. Por eso es que en general y frente a una pandemia como esta, los roles que ocupamos son los mismos de siempre, pero más, o sea, pero intensificados, ¿verdad? Y quedamos básicamente y en términos generales aisladas, marginadas del pensamiento, de la producción del pensamiento, y puestas a trabajar, como lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo de esta hora, puestas a trabajar en lo concreto, ¿verdad? Respondiendo a esta posición dualista que separa la mente del cuerpo. Las mujeres siempre somos el cuerpo y los hombres la mente, ¿verdad? Este dualismo cartesiano. Puestas a trabajar entonces en lo material, que también es lo pasajero, ¿verdad? Lo material, o sea, el cuido siempre es pasajero. Si de algo se quejan las mujeres, es de que el oficio, dicen, se hace y se deshace y se vuelve a hacer y se deshace, no es lo pasajero. Pero un cuido que no implica solamente el cuidado de la reproducción en las casas, sino que es un cuidado que las mujeres estamos mandatadas a hacer incluso en los lugares de trabajo, ¿verdad? Y en los lugares de estudio. Esto que acabo de decir, Napoleón, no el cantante, Napoleón lo nombró diciendo, las mujeres no tienen categoría, ¿no? Las mujeres no tienen categoría, o sea, no estamos en el registro del humano. O, como diría Celia Morós, ella dice, no es que se trata de que los hombres sean A y las mujeres seamos B, es que se trata de que los hombres son A y las mujeres somos menos A. Claro. No sé si quieres que continúe con la segunda o mejor, Tania, y vamos conversando. Vamos conversando. Tania, ¿qué opinas tú al respecto de la pregunta que te hice? ¿Cierto? Y a la luz de los datos internacionales que estoy mostrando. Sí, bueno, creo que lo que mencionaba Isabel, ¿no? Se ha ido también plasmando mucho más en este proceso de la crisis internacional y la pandemia, en impactos concretos, en dimensiones, ¿no? En relación a el impacto sobre los derechos de las mujeres. Y muy bien, ya varias agencias del sistema de Naciones Unidas han ido mostrando aquello. Creo que hay 5 temas en los que hay que ponerle ojo, y creo que es general tanto en
en la región, en cada uno de nuestros países y en el mundo. El primero, el componente de la salud, ¿no? O sea, hemos visto que tradicionalmente nuestros gobiernos y siempre desde lo que hace a mirar política pública, las instancias dan prioridad o han dado la prioridad siempre a aquello de lo visible, lo abstracto, ¿no es cierto? Y no lo concreto. Y se ha visto que existe una brecha en términos de salud, no solamente en términos de infraestructura y demás, sino justamente en quién asume la atención de la salud. Y dentro de aquello, y los datos lo muestran, dentro del sistema de salud, el 72% del personal sanitario son mujeres. Frente a que, por ejemplo, en las mesas de negociación de salud, solo participan en las mesas de toma de decisiones de las medidas de salud, el 20% participan mujeres, y en términos regionales, además, podemos decir que existe un 28% de brecha salarial en relación a lo que gana un hombre u una mujer en términos generales, y mucho más ahora que lo vemos en el proceso de la salud. El siguiente componente, y lo que se ha visibilizado, creo, en todo el mundo y en nuestra región muy especialmente, la violencia en contra de las mujeres. Si puedes poner la lámina que te pasé. Sí. Sí. Se ha visto y se ha evidenciado, se ha estado recuperando desde los distintos instrumentos y donde se ha podido recuperar información estadística, el incremento de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Y la violencia, además, en todas sus formas, no solamente la violencia física, la violencia sexual, psicológica, sino incluso el incremento de los feminicidios en alrededor del 30% en relación a años anteriores. Esto nos lleva también a ver cómo ha sido y cuál ha sido la respuesta de los gobiernos, tanto locales y nacionales, frente a aquello, e incluso en términos de recuperar la información y ver cómo se responde a esta demanda, y más allá que demanda, esta problemática social, ¿no? Y cuando vemos además las dimensiones de, las dimensiones de los impactos diferenciados en los grupos de las mujeres en relación a la violencia, podemos decir que a las lideresas y defensoras de derechos humanos se les ha visto afectada su seguridad porque tienen mayores riesgos de violencia en relación a las restricciones de movilidad, como lo hemos visto en Chile, por ejemplo, se ha estado viendo esto en Bolivia, en la Argentina también y en otros países. Las trabajadoras de salud porque están expuestas a múltiples formas de violencia, las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y porque sufren múltiples formas de discriminación, ahí las compañeras o las mujeres que están en situación de migración, las comunidades LGTB, que es un otro punto específico que se ha visto en esta crisis de la pandemia, que incluso en relación a la atención de la salud han visto menoscabados sus derechos. Los niños y las niñas también, ¿no es cierto? Entonces, hay estas dimensiones y mucho más cuando vamos a ver datos concretos en cada uno de los países, ¿no? En ese sentido, disculpa Tania, y también preguntando, incluyendo a Isabel en este segmento, que tú justamente estás tocando algo sumamente relevante que tiene que ver con que por lo general una de las quizás de las falencias en el abordaje hacia, digamos, la falencia que tiene la política de la mujer en varios lugares de la región de Latinoamérica, tiene que ver con ver a la mujer como un ente sectorializado, digamos, no como un ente integral, ¿cierto? No como, digamos, alguien, no desde un enfoque ecológico completo. En este sentido, creo que es sumamente interesante lo que aborda Tania y que tiene que ver con la múltiple discriminación que viven, ¿cierto?, las mujeres constantemente, porque la mujer no solamente es mujer, tiene distintos roles que finalmente van haciendo que la sociedad ejerza cierta discriminación por cumplir distintos roles de una misma identidad, ¿cierto? Entonces, lo que pasa, adelante, Isabel. Sí, lo que pasa es que de esos roles que vos decís y de lo que está hablando Tania también, por supuesto que hay uno que es el único que importa, ¿verdad? Que es el rol por amor, entre comillas. Por eso
eso es lo que explica que, como denuncian diferentes organismos internacionales de Naciones Unidas, pero también del Banco Mundial y numerosas investigaciones en el mundo, las mujeres estamos siendo afectadas de forma desproporcionada por la crisis, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que hace que frente a una crisis, frente a una emergencia, haya unas áreas que son prescindibles para las mujeres, como lo demuestran numerosas investigaciones, por ejemplo, de la revista Science, actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Agencia de Servicio de Información de Noticias Científicas y un sinfín de revistas que he estado revisando estos días, que están demostrando que ya frente a la COVID, las mujeres ya están publicando menos, ya están arrancando con menos proyectos nuevos, ya están compitiendo menos por fondos, pero fíjense ustedes, frente al hecho de que los hombres están aumentando, no es que están publicando lo mismo, o sea, frente a una crisis, los hombres están publicando más, están accediendo. Entonces, eso nos dice de manera directa cuál es el verdadero encargo que tenemos las mujeres en la cultura, encargarnos de la casa, ¿verdad? Por eso es que el espacio doméstico, ¿cierto? Exacto, el espacio doméstico. Exacto. Y tiene que ver también con el hecho, digamos, un estímulo de eso es, por ejemplo, en Costa Rica, en datos pre-COVID, los hombres ganan 30% más que las mujeres, solo por ser hombres, ¿verdad? Ahorita acaban de liberar la última encuesta que dice que las mujeres con la COVID, hay el doble de mujeres desempleadas por la crisis, pero además las mujeres están dedicando antes de la COVID 36 horas más de trabajo de reproducción frente a un 13% de los hombres. Y quiero terminar, yo como no habían datos, porque les cuento que no hay más que este dato que di post-COVID o durante el COVID, hice un sondeo informal con mujeres heterosexuales que estaban en una relación de pareja y hice 3 preguntas, 2 son, ¿el COVID ha aumentado las tareas en la casa? Y el 70% dice que sí se han aumentado para ella, para la esposa, y el 51% para él, ¿verdad? Pero cuando pregunto, ¿quién hace más tareas después de la COVID? El 82% de las mujeres hacen las tareas y solo el 18% de los hombres tiene un aumento durante el COVID. O sea, es muy relevante la desproporción que se va generando, ¿cierto? En donde la mujer finalmente termina ocupando o termina siendo relegada o construida socialmente en un espacio doméstico y que finalmente con todo este contexto generalizado que hay una sensación, yo creo que en todo el mundo, de una carga mucho mayor, ¿cierto? Cómo hacer clases mientras tienes tus hijos, cómo también preocuparte de la cocina y un sinfín de cosas que finalmente son roles construidos socialmente, culturalmente, y que en base, eso también se ve reflejado en la parte académica que tú también dices, Isabel, que es muy relevante, por ejemplo, con la feminización o masculinización de ciertas carreras o disciplinas más bien, ¿cierto? O sea, es clásico que, por ejemplo, el ingeniero, ¿cierto? Siempre, digamos, hay una construcción de la ingeniería más masculina que femenina, no hay una equidad también en ese aspecto, es sumamente relevante. En ese sentido, me gustaría, antes de seguir, digamos, ahondando en esta temática sumamente relevante, me gustaría mostrar esta pequeña lámina bien cortita y que tiene que ver con el lugar que ocupa Chile en cuanto a la brecha de género. Ocupa, según el Foro Económico Mundial, estos son datos del 2020, Chile ocupa el número 57avo, que es un número bastante alto. Y ya en materia más nacional, más local, por decirlo, en Chile las llamadas por violencia de género, un tema que ustedes dos estaban justamente abordando, aumentaron en un 125% durante la pandemia. Estos son datos, por si acaso, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, año 2020, en el mes de abril. Y aquí en rojo, no sé si ustedes pueden ver y el público pudiera ver, este fue un caso que cito, que pasó justamente en Temuco. Y que fue una mujer que llamó a Carabineros es la policía chilena, y dice lo siguiente, el diálogo es bien cortito, pero bastante profundo y muy duro. Le dice, aló, obviamente sollozando, quisiera pedir algo para comer. Y la carabinera le responde, señora, usted, digamos, ¿está consciente que está llamando al 133, que es el número
para hacer, digamos, llamadas de emergencia a carabineros. Y la persona le dice, sí sé, mi dirección es, le dio la dirección, naturalmente, bastante angustiada, y le dice con doble queso, por favor. Entonces ahí la carabinera le dice, ¿usted está sufriendo maltrato? Y ella le dice, sí, con salsa, por favor. Y ahí la carabinera le pregunta, ¿la está agrediendo su pareja? Sí, vamos para allá. Este caso que yo les cito, ¿cierto? Pasó justamente, como les decía, en Temuco, en la ciudad donde estoy radicada yo, ¿cierto? Y fue un caso que llamó, digamos, mucho la atención, que se viralizó mucho por redes, también por la crudeza, ¿cierto? De lo que se está viviendo dentro a puertas cerradas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber y preguntarles a ustedes como académicas, ¿por qué creen ustedes que este fenómeno de la violencia de género está creciendo tanto? Porque si lo pensamos y lo vemos, según la OMS, en Europa la violencia de género aumentó en un 60% en Europa. Por ejemplo, en Francia, Italia y Corea, un 30% aumentó los abusos domésticos. Y en Argentina, ¿cierto? Un 40% aumentaron las llamadas justamente por violencia de género, y en Chile, como lo vemos acá, un 125%. Entonces, ¿por qué se está dando este fenómeno? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué creen ustedes? Sí, María Elena, ahí yo creo que hace parte a un proceso que se ha venido gestando ya desde hace años. O sea, lo que ha estado pasando en la región y en el mundo en relación a poner en la agenda del debate a que los derechos de las mujeres son también derechos, a que no somos un sector, como lo decía antes Isabel, a que no somos la coletilla o la coma que viene después, sino que somos actoras también del desarrollo y demás. Tiene su fundamento en relación a que, bueno, todos estos años el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y los gobiernos han ido asumiendo compromisos, pero la mujer que está en el barrio, en la casa, se ha ido escolarizando más, han ido disminuyéndose las brechas en términos de educación, por ejemplo. O sea, sabemos ahora que hay muchísimas más mujeres formándose o que logran concluir los estudios. Las mujeres están en el ámbito económico, a pesar de la doble y triple jornada de trabajo que inclusive tienen, ellas están en el espacio laboral y económico. Las mujeres cada vez más ya no son las mujeres sumisas, ya no son esas que aceptan una realidad en la cual ellas no participan. Esa respuesta, el hecho de que las mujeres cada vez más estamos y reclamamos por nuestros derechos, es pues la anomia de un sistema patriarcal, ¿no? De un sistema que está enfrentándose a una sociedad que está determinando o que, como tú dices, define o ha definido desde una mirada patriarcal, eurocentrista, además, ¿no? El cómo debes comportarte. Entonces, cada vez más las mujeres enfrentan esas realidades. ¿Y cuál es la forma, lamentablemente, en cómo se expresa el alto a esto? La violencia, el ejercicio de la violencia y el ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres en todas sus formas. Las brechas salariales y todas las brechas de género que podemos ver son una expresión del ejercicio de poder, y la peor forma, la peor, es aquella que lamentablemente se expresa sobre el cuerpo de las mujeres y que llega hasta casos de feminicidios, ¿no? Entonces creo que es parte también de eso. Tania, en ese sentido es sumamente interesante lo que tú abordas, y pensando en que este es un fenómeno, nuevamente, es internacional, ¿cierto? No solamente está radicado en una región, no solamente somos Latinoamérica la que estamos viviendo esta intensificación de la violencia hacia la mujer, sino también a nivel internacional. O sea, basta con, por ejemplo, recordar, yo no sé si ustedes escucharon o vieron la noticia en Medio Oriente de esta niña que su padre la decapitó y lo catalogaron como crimen de honor, ¿cierto? Porque ella se había escapado con el pololo que ella quería, y la familia quería que se casara con otra persona, ¿cierto? Y finalmente el papá la decapitó, y como es un crimen de honor,
la pena era más o menos de 3 años. Lo mismo también pasa en efecto contrario, y es interesante también ver que quizás no es que todo el sistema internacional tenga quizás una construcción machista patriarcal de alguna forma, ¿cierto? Desde la mirada de las teorías. Porque, por ejemplo, en el caso de Islandia, caso Finlandia u otros países, sobre todo los Países Bajos, van muy avanzados. De hecho, son los que llevan la batuta en materia de la equidad de género, el resguardo, ¿cierto? El respeto hacia los géneros, porque, como bien decía Isabel, género no solamente involucra a la mujer, y eso el público también tiene que tenerlo muy en claro. El género es un concepto muy amplio, y es un concepto que involucra, por ejemplo, otro tipo de identidades como el género fluido, el género no binario, etc. Entonces, ahí también es interesante que se dan realidades distintas, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿cierto? Entonces, es bien interesante en ese sentido lo que estás mencionando. Y en ese sentido, Isabel, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que se está profundizando esta violencia? O más bien, quizás siempre ha habido violencia, lo que pasa es que ahora tenemos los indicadores para poder medirla. ¿Podría ser también? Yo creo que, o sea, sí hay evidencia de que está en aumento. Creo que tiene que ver con que están las mujeres durante más tiempo, cuantitativamente hablando, en el lugar más peligroso del mundo para las mujeres, que es la casa. Entonces es un dato cuantitativo, o sea, están más tiempo ahí, están más expuestas. Pero además los hombres, los hombres que golpean a las mujeres son cobardes, y entonces tienen menos riesgo de ser denunciados, o sea, tienen más posibilidad de ser impunes. Entonces un hombre cobarde pues va a aprovechar, porque las mujeres también tienen más obstáculos para denunciar, evidentemente, ¿verdad? Muchos más obstáculos. Así es. Pero además son víctimas, como diría Girard, sacrificables, porque siempre hemos sido las mujeres víctimas sacrificables, pero más ahora que estamos, fíjense, con este balance que vos y Tania, ¿verdad?, están haciendo de los datos concretos. Las mujeres estamos ahora con un aumento de sufrimiento y una fractura de la subjetividad impresionante, porque están las mujeres en las casas haciendo todo eso, ¿verdad?, al mismo tiempo, sí, sintiéndose culpables, impotentes, acorraladas, frustradas, enojadas, fracasadas, pero además al mismo tiempo ganando menos, con menor ascenso, con menor prestigio. Por ejemplo, las conferencias acá, las comisiones duras están integradas por hombres, como dijo Tania. Las conferencias, los temas duros de las conferencias están integrados por hombres. Yo nunca había visto tantas actividades compuestas solo por hombres, donde ponen a una mujer a moderar, que para mí es como la secretaria, ¿verdad? Pero además, y hay 2 puntos más. Uno es que las mujeres siempre somos el punching bag cuando los hombres se estresan, cuando pierde el equipo de fútbol, cuando hay coronavirus, ¿verdad? Somos el saco de boxeo. Y además, en las crisis, la comunidad amarra más a sus víctimas, y a sus víctimas sacrificiables. Y en este caso, la comunidad es la familia, la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas o las mujeres negras, hay estudios que demuestran que tienen más obstáculos de denunciar, sí, por temor a traicionar la tradición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las comunidades indígenas aquí hay alguna percepción de que todo se decide en comunidad, ¿verdad? Claro. Exacto. De hecho, eso, lo que tú citas, Isabel, también es muy relevante, porque de cierta forma, como también la cultura muchas veces ejerce o construye, como bien decíamos, roles hacia las mujeres, ¿cierto? Y eso genera que le coarten la participación, ¿cierto? En este sentido por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, justamente varios estudios y varias instancias internacionales también se están cuestionando hasta dónde nosotros podemos aceptar una cultura que avala, de cierta forma, o violentar o discriminar a la mujer, como por ejemplo el caso que yo les citaba de Medio Oriente, ¿cierto? Ahí también hay un enclave cultural que es bien interesante de analizar, porque es una cultura, o sea, la persona te va a decir, bueno, pero es que en mi país es así, esa es la cultura, esa es nuestra creencia. Pero ¿qué pasa cuando esa creencia termina, ¿cierto?, por hacer un daño irreparable a un ser humano?
Y creo que eso pasa en muchas culturas a nivel internacional, insisto. María Elena, ¿me permites que diga algo al respecto? Eso se llama relativización cultural. Y si te fijas, solamente se apela a la cultura en detrimento de los derechos de quienes no valen nada. No, quiero decir, los mismos racistas, los mismos, ¿no? Cuando lo que hacen son apelaciones conservadoras, ¿verdad? Cuando la vida de quien está siendo asesinada o golpeada o no cuenta, ahí sí se relativiza en términos culturales, pero si es la vida de la gente que cuenta, ahí sí se quiebra la cultura. Y en ese sentido es sumamente interesante, y volviendo al punto de Tania, justamente el Foro Económico Mundial lanzó este año un informe en materia de género, cómo está la situación de género a nivel internacional, y justamente citaban datos que tienen que ver con que las mujeres tienen muy poca representatividad, en cargos de gerencia, por ejemplo. Eso es a nivel internacional. Los únicos países, y el país que cita, que está en el top 1, del país que ha logrado achicar su brecha al mínimo es Islandia. Es el único país que figura, ¿cierto?, como que ha ido avanzando en la inclusión laboral efectiva finalmente de la mujer, porque obviamente nosotros podemos discutir ahora, la inclusión laboral es una cosa, ¿cierto?, que tú te integres al mercado laboral, pero otra cosa es cuál es la calidad de tu trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto estás percibiendo? ¿Realmente eso te alcanza como una persona para vivir, además de estar sufriendo las distintas discriminaciones múltiples? Eso es muy interesante también, ¿no? Sí, si me permiten, creo que parte también de ese desarrollo hace a que, si bien hay un avance en ciertos temas, hay también un retroceso en otros, ¿no? Y es dar un paso adelante y dar 2 pasos atrás para volver a avanzar. Si bien, como tú dices, en términos de participación política, se ha visto que muchos países, como los Países Bajos, más que nada, han estado avanzando más, son los que han avanzado, por ejemplo, tienen a las cabezas del país que son mujeres, Alemania, el caso de Islandia, o bueno, incluso se está viendo cuál ha sido su respuesta a la crisis. Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda que lleva Nueva Zelanda también, que ha sido distinta. Y tiene que ver, creo, con cómo se incide en el imaginario social, en la construcción social, ¿no? Y definitivamente esto que tú decías, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que podemos decir que es parte o no, o es propio de la cultura? Y creo que para eso el tema de mirar los derechos y el ejercicio de derechos, o mi derecho termina en cuanto yo estoy violentando tu derecho, ¿no es cierto? O sea, ese es como que un acuerdo básico. Tendría que ser. Esa es la mirada liberal, ¿cierto? Finalmente es el postulado liberal que nutre los derechos humanos. Mi libertad llega hasta donde comienza la tuya. Es un postulado clásico liberal y que rige, de hecho, la Carta Magna de Derechos Humanos que prácticamente todos los países suscribimos. Eso es un hecho, claro. Claro, ahí hay que incorporar además ahora la mirada de los pueblos, ¿no? Esta mirada mucho más amplia también cuando hablamos de derechos colectivos, y mucho más cuando hablamos de derechos de las mujeres, que hablamos desde un enfoque de interseccionalidad, ¿no? Que hay muchísimos factores que confluyen también para ver cómo se expresa al final una determinada situación. Tania, disculpa, en ese sentido, como hay estudiantes conectados, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en este concepto de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad está presente finalmente en todos, ¿cierto? En todos como seres humanos. Todos vivimos distintas identidades y la sociedad va construyendo de cierta forma el trato hacia la persona dependiendo finalmente culturalmente de la construcción. Entonces, si pudiéramos profundizar un poco, invito también a Isabel que se una en este concepto de la interseccionalidad para que pueda quedar mucho más claro. Claro, cuando hablamos de interseccionalidad, y esto creo que se ha ido profundizando en los últimos años, es que reconocemos las distintas características o cómo incide en la vida de una persona
la distinta situación o sus situaciones reales en términos tanto materiales como culturales, ¿no? Y por eso se dice, no todos somos iguales, queremos ser iguales, pero se plantea igualdad, equidad. No es lo mismo, por ejemplo, para una mujer blanca, de clase media, joven, acceder a un tipo de trabajo, a una mujer indígena, de extracción más humilde, que está en el mismo trabajo, ¿no? O que esté optando al mismo trabajo o en situaciones distintas. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad es que veamos con una lupa que nos permita ver en qué condiciones o cuáles son las condiciones diferenciadas y que hay que combinar enfoques, ¿no? Tanto el de clase, el de etnia, cultural, económico, o sea, hay distintos factores que nos permiten medir y analizar una temática en concreto, ¿no? Isabel. Sí, para ilustrar cómo se manifiesta en términos concretos, la escritora Kimberly Williams, ella señala esto que dije rápidamente hace un rato, por ejemplo, que en el caso de la violencia que sufren las mujeres negras por parte de su pareja, tienen un montón de obstáculos más para denunciar. Uno de ellos es esto, el sentido de que dada la existencia concreta y terrible del racismo en Estados Unidos, las mujeres si denuncian al esposo negro que las agrede, sienten que están traicionando, digamos, a su comunidad, ¿verdad? Pero otro obstáculo es que, dado el racismo que hay en Estados Unidos, tienen miedo de denunciar porque tienen mucha posibilidad de que si les atiende un policía o una policía blanca, no les van a creer, ¿verdad? Ese es un ejemplo, eso es como toma cuerpo. Lo que permite un enfoque interseccional ver sería ese tipo de cosas. Exacto, y en ese sentido también me gustaría relevar que esta interseccionalidad que se da no solamente se da en la mujer, también tenemos el caso, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad, o como aquí en Chile se le llama, una persona con necesidades educativas especiales. Y en ese sentido hay ciertas categorías como personas en situación de discapacidad, con necesidad educativa, personas de la comunidad LGTBI, etcétera, que viven continuamente en distintos planos de discriminación. Eso también se ve, por ejemplo, en el ámbito educativo, de repente también, o sea, casos que han pasado acá en Chile, en donde lamentablemente se ha discriminado a estudiantes digamos, en el nivel escolar, estudiantes en situación de discapacidad, disculpen. Es muy interesante cómo también esto que vemos en el ámbito de la mujer, y que naturalmente es muy crítico en la mujer, porque por los datos que justamente conversábamos, hay un tema transversal de violencia, un tema instalado sistémico de violencia, ¿cierto? Desde una perspectiva teórica, pero también lo viven estas otras personas que tienen alguna categoría o característica especial, por decirlo. ¿Cómo también ustedes ven eso? Porque si estamos hablando de interseccionalidad, ¿qué opinan también de estas personas en situación de discapacidad, por ejemplo, personas indígenas, etcétera? María, yo lo que puedo decirte es, hay una aclaración al comienzo de mi presentación que no hice, que se me fue, y es que lo que iba a decir es que yo iba a hablar como una mujer mestiza, sin discapacidades, y que iba a hablar sobre un cierto tipo de mujer, o sea, que no había ningún afán de representatividad en lo que yo iba a decir, y voy a eso para decir que no es poca cosa hacer eso. O sea, si empezamos primero por asumir lo que no somos capaces de saber, o sea, yo muchas veces pienso, por ejemplo, con mis amigas negras, yo digo, no tengo la menor idea lo que debe ser una mujer negra. Primero eso, no ponerte en el plan de condescendencia o, ¿verdad?, robar protagonismo. Y segundo, por lo menos desde el área que yo me muevo, que es el área académica, no pretender sobre representar. O sea, si lo que estás investigando es a mujeres de cierta condición, entonces lo dices, ¿verdad? Porque violentas epistemológicamente a las poblaciones cuando las metes en una investigación donde realmente no están. Y eso lo que implica es que tenemos que ser capaces de reconocer
que somos unos grandísimas ignorantes en esas vivencias, ¿verdad? Y claro que uno puede estudiar y debe estudiar para aprender y debe escuchar, ¿no? Y muchas veces somos ignorantes, pero opinamos igual, o sea, opinamos de la vida de un otro, de la realidad de un otro, como si supiéramos también qué es lo que está viviendo. Y en base a esto que estamos conversando, que está sumamente interesante, les recuerdo al público que las preguntas, por favor, vayan en el chat que está a su costado. Así que sean bienvenidas las preguntas, vamos a darnos el tiempo de contestar lo máximo posible. Y bueno, volviendo a la temática, justamente aquí viene la otra pregunta que es sumamente fundamental y creo que muchas naciones en el mundo, sobre todo Holanda, el otro día leía un artículo bien interesante del caso holandés que se está planteando muchas reflexiones con respecto a las políticas públicas que existían en el país en distintas materias, en materia económica, en materia de género, etcétera, para armar un modelo más integral en donde el centro sea, ¿cierto?, la persona y el medio ambiente, ¿cierto?, como una mirada horizontal y obviamente el respeto hacia la vida, hacia la identidad de esa persona, hacia sus decisiones, etc. Y ahí viene esta pregunta que a mí me parece muy relevante y es que ¿qué desafíos ven ustedes en materia de política pública de género, ¿cierto?, en vuestros contextos, ¿cierto? Yo puedo hablar del mío, que es Chile. ¿Qué desafíos ustedes ven en materia de género? Me gustaría darle el espacio a ambas. María, creo que, a ver, este proceso, si puedes poner el otro cuadro que le sigue a ese, este proceso, la crisis sanitaria ha puesto en evidencia una otra crisis, que es un poco lo que también Isabel le comentaba, ¿no? Que es la crisis de los cuidados. Desde hace muchísimos años, muchos años ya, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, si pueden pasar la otra o la siguiente línea, ¿no? El movimiento de mujeres ha estado insistiendo en que cuando hablamos de la problemática de género, primero que no estamos hablando solo de las mujeres, hablamos de relaciones de poder diferenciadas, pero que además están centradas en un componente que es la no visibilización del aporte económico que las mujeres hacemos en todos los espacios, ¿no es cierto? Eso es sumamente relevante, sí. Y nuestras políticas públicas, ¿no? Y bueno, más ahora esta crisis ha mostrado que sin el cuidado, sin los cuidados, sin aquello que se hace dentro de las familias, que es la sostenibilidad de la vida, que es la reproducción del capital social, si hablamos en términos marxistas incluso, ¿no es cierto?, para generar después el capital, el capital o la generación de riqueza, sin que pongamos en el centro el que la primera responsabilidad de los gobiernos, de los estados, es la satisfacción de necesidades de su población. Entonces, cuando estamos viendo ahora que esta gran crisis, el hecho de que se haya dicho, nos hayamos alejado, estemos en procesos de cuarentena y demás, ha evidenciado el que el cuidado es las relaciones domésticas incluso, el hecho de el soporte psicológico, el soporte emocional es importantísimo. Y sin el cuidado de las mujeres no se puede salir, sin el cuidado en general, no se va a poder salir adelante, ¿no? Y no solamente dentro de los hogares, sino lo que se ha visto, distintas articulaciones con las ollas comunes, las cadenas dentro de los barrios, varias otras expresiones que se han estado planteando y que la política pública al final tiene que responder porque nunca ha puesto ese tema como prioridad. Hacia adelante no se va a poder volver a una misma normalidad, hay una otra normalidad que se debe construir y si esa otra normalidad, esta nueva normalidad no contempla un componente de igualdad de género que hace a disminuir esas brechas que se han evidenciado prioritariamente en el tema económico y que están vinculadas además con estas responsabilidades de cuidado, no vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces eso le plantea un reto y un desafío a nuestros gobiernos locales, territoriales y nacionales,
en términos de qué hacemos con el trabajo ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, se están planteando estas opciones de teletrabajo y lo que tú decías, o sea, si trabajamos, no trabajamos las mismas 8 horas, no le dedicas los mismos horarios, pero además se combina con la tarea, el que tengo que enseñarle a usar él, ¿no? Una diversidad de otras tareas y el estrés, ¿no? Y el autocuidado. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con ahora que creo que en todos nuestros países el sistema educativo, o sea, la educación, otra vez la salud, el tema de que va a haber una crisis económica profunda? Ya se ha dicho que el PIB mundial va a decrecer en un 30% en términos generales, se han mostrado ya datos que ha estado mostrando la CEPAL, y ahí importante otra vez el que estén en los consejos deliberantes, esté presente la mirada de hombres y mujeres, pero además hombres y mujeres de distintas realidades, jóvenes, adolescentes, adultos, mucho más en este contexto en el que las redes y todo lo que hace al acceso a las nuevas tecnologías también se ha puesto ahora como un eje importante para, ¿no?, sopesar y superar el confinamiento. En ese sentido, es sumamente interesante la lámina que podemos ver, ¿cierto? Que está mostrando los datos que dice Tania, y que justamente hay mucho del ámbito del trabajo de cuidado que no es remunerado. Eso es una realidad, digamos, también transversal a nivel internacional. Muchas mujeres que se dedican también al hogar, por ejemplo, pero que eso no es considerado un trabajo, a pesar de que la mujer finalmente termina trabajando el doble o muchas veces el triple que un hombre en el ámbito del hogar. Y cómo también se construye esta idea de que si yo trabajo en una empresa o en una institución ajena a la casa, significa que yo realmente estoy trabajando, pero si me quedo en la casa, no estoy trabajando. ¿Por qué lo digo? Hasta hace poco tiempo, antes de que ocurriera todo el tema de la pandemia y que finalmente eso derivara en que estemos en una modalidad de teletrabajo, antes de ello, muy pocas personas estaban con esta idea del teletrabajo como algo válido, ¿cierto? Fue muy cuestionado en su época. Sin embargo, ahora se plantea como una opción, como la opción que tenemos debido a las restricciones del contacto entre personas. En ese sentido, Isabel, me gustaría saber tu percepción con respecto a, claro, la situación que tiene Costa Rica, respecto a las políticas públicas. ¿Cuáles serán los desafíos que tienen por allá ustedes en materia de género? Sí, como ya veo que el tiempo se nos está yendo, voy a leer nada más, voy a enumerar en unas obligaciones que tenemos en general, ¿verdad? Que es, primero, tenemos que meter las manos en la política y en la religión, que son los principales lugares desde donde los hombres nos administran a las mujeres, ¿no? Por eso el Papa Francisco le dijo a los curas que perdonaran el aborto, porque quiero decir, ese es un ejemplo de cómo son los hombres los que nos administran y nos reparten, ¿no? Entonces hay que meter las manos ahí. Después, algo que me parece fundamental, el estado de la situación tan penable, penosa que vivimos las mujeres, no se debe a que un hombre por ahí y otro por allá se le ocurrió violar a una o asesinar a otra o discriminar a otra en el trabajo. La situación que nosotros vivimos se debe a que hay una organización, o sea, hay lo que Maldaski llamaría un pacto mafioso entre hombres, y entonces yo hago un llamado a causar mala conciencia y a sentar la responsabilidad que tienen los hombres en esto, tanto por acción como por omisión, porque tal vez Carlos no hace un chiste sexista, pero se ríe cuando Roberto lo hace o se queda callado cuando Roberto lo hace. Y ese silencio forma parte del pacto masculino, del compadrazgo que sostiene este sistema. Decía Hannah Arendt que cuando nadie hace nada frente al daño que se le ocasiona a alguien, nadie tiene mal de conciencia, ¿verdad? Lo otro es que las mujeres tenemos que ser restituidas en las grandes áreas del conocimiento. Y digo restituidas porque fuimos expulsadas antes de la fundación de las universidades. Las mujeres estábamos produciendo conocimiento. Ocupamos más mujeres poderosas en puestos poderosos
léase lo que digo. Y las mujeres tenemos que aprender, porque, a ver, las mujeres no somos solo víctimas, somos víctimas de esto, pero también somos protagónicas en nuestra opresión. Y una manera en que lo hacemos es siendo serviles, el servilismo con que las mujeres siguen comportándose con los hombres, teniendo favoritismo hacia los hombres, idolatrándolos, la actuación de la falsa humildad en las mujeres, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, si ustedes se fijan en redes sociales, incluso las mismas feministas, la mayoría de frases que comparten en sus muros son frases dichas por hombres. O sea, la dificultad que tenemos, a ver, si nos citamos y nos reconocemos y nos damos autoridad entre nosotras, lo que estamos diciendo es que nos vamos a apropiar de la manera de ver y nombrar el mundo y no se lo vamos a dejar solo a los hombres, que es lo que están haciendo. Exacto, y en ese sentido, Isabel, es muy interesante lo que tú planteas porque muchos, yo creo que en la cotidianidad, me declaro en ese sentido también culpable, creo que todos en algún momento, todas, nos hemos quizás burlado en silencio o hemos, de cierta forma, nos hemos reído con algún tipo de chiste que no es el apropiado. De hecho, creo que eso sucede sobre todo en el aspecto cotidiano y uno generalmente no entra, lamentablemente, a cuestionar o a reflexionar profundamente qué es lo que yo estoy hablando. Lo mismo que sucede, por ejemplo, y aquí también quiero relevar el caso de la música. Hoy en día está muy de moda, yo creo que los chiquillos que están conectados, los estudiantes pueden saberlo mejor que yo, está de moda todo el tema del reggaetón. Perfecto. Pero muchas de las letras que se reproducen también en este tipo de género musical, ¿cierto? Son letras muy descalificadoras, muy violentas o que muchas veces incitan a ciertos actos de aminorización de otra persona, en este caso las mujeres. Pero seguimos finalmente escuchando, seguimos dándole like, seguimos finalmente poniéndole me gusta en YouTube y así vamos reproduciendo finalmente, cotidianamente, este tipo de discriminación y este tipo de vivencias, porque si hay algo que Foucault y otros autores decían es que el lenguaje en sí crea realidades, ¿cierto? Entonces, finalmente nosotros vamos creando realidades. Y para también ir cerrando la parte de la discusión y dar paso a las preguntas del público, me gustaría finalizar con el caso de Chile. En materia política pública, si nos preguntamos quizás cuáles serían los desafíos en materia de política pública de género en Chile, bueno, según, por ejemplo, datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la política nacional de mujer es una política bastante restringida o que está muy enclavada hacia un tipo de mujer, muy puntual, ¿cierto? Y por otro lado, que se concentra mucho en, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, dejando otros aspectos de violencia que son mucho más cotidianas también fuera. En este sentido, Chile en ese aspecto tiene un desafío muy grande en quizás moverse o ir transitando una política que sea capaz de instalar una concepción más integral de la mujer, ¿cierto? Y de hecho, más integral incluso de la palabra género, como citábamos hace un rato atrás. Entonces, por ejemplo, en Chile, la política se divide en 4 ejes. Está el eje, por ejemplo, de inserción laboral, de la vida laboral, que lo comentamos en la discusión. El segundo eje de prevenir y reparar la violencia entre mujeres, pero ese prevenir y reparar partió siendo muy desde la violencia intrafamiliar y ahora, con toda la contingencia que se ha dado, se ha ido abriendo, y eso es algo muy rescatable, se ha ido abriendo hacia los otros tipos de violencia. El tercer eje de la política es la participación ciudadana en la mujer y cuarto, la sexualidad y reproducción. 4 ejes de los cuales solamente 2, inserción laboral y prevenir y reparar la violencia contra la mujer, han sido mucho más relevantes. Entonces también acá en Chile, y esto lo digo a título como cientista política, tenemos un desafío muy grande que tiene que ver con instalar una percepción más integral, ¿cierto? Relevando la interseccionalidad, concepto que lo trabajamos, ¿cierto?, en la discusión, como parte de la política pública, ¿cierto? Eso le daría una amplitud y una realidad mucho más grande y que lamentablemente hoy en día en nuestros países y a nivel mundial nos hemos topado con esta explosión de cifras de violencia de género. Dicho esto, me gustaría comenzar a leer las preguntas del público. Tengo varias preguntas. Aquí dice, es alguien de Anónimo, dice que ¿qué creen acerca de las mujeres que ahora con esto de la pandemia deben cumplir cuarentena con sus agresores
y ya es más difícil para ellas pedir ayuda y salir de ese lugar. ¿Qué piensan ustedes, chiquillas, con esta pregunta? De las mujeres que tienen que finalmente quedarse enclaustradas con su agresor. Eso ha pasado, pero... Lo que yo pienso es que el Estado es responsable directo de tomar medidas. Por ejemplo, si es una mujer que ya ha puesto una denuncia, ese hombre debería de estar inscrito como un agresor y que se le dé seguimiento, ¿no? Hacer un seguimiento. La policía aquí en Costa Rica, por ejemplo, está haciendo recorridos por los lugares cuidando que se respeten las normas de aislamiento y esto, que se incluya conversaciones con los vecinos, o sea, que se haga un monitoreo constante, o sea, que el Estado tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Claro, pero es que además es lo que hemos ido diciendo, muchas mujeres no tienen más a dónde ir. Y lo que ya decía Isabel, o sea, el primer lugar donde la mujer está expuesta, lamentablemente, es en su casa, ¿no? Entonces, eso te plantea el que muchísimos municipios, gobiernos, países, con mejores respuestas, algunos, otros con peores definitivamente, lo que han hecho ha sido el ver a través de qué forma se podría alertar y avisar, por ejemplo, a la policía. Además, el ejemplo que tú ponías, o vi el TikTok que se ha estado usando ahora y que han hecho incluso este tema de la llamada a la pizza o la farmacia, o sea, en varios lugares han estado planteándose aquello, pero efectivamente no es una respuesta, o sea, no debiéramos quedarnos en el hecho de una vez que ya pasó, ¿no es cierto?, sino cómo hacemos para prevenir, y creo que otra vez se tiene que poner en debate la construcción de políticas que vayan a desnaturalizar la violencia. O sea, tenemos tan naturalizada la violencia, lo que tú decías, en nuestras expresiones culturales, en nuestras expresiones económicas, en todo. Entonces, es también cómo podemos, y es el gobierno el que es responsable de esto, ¿no? Entonces, hay que avanzar hacia aquello. En ese sentido, Tania, bueno, Isabel, obviamente me gustaría también hacer un alcance y que quizás también tiene que ver con que no solamente hay un Estado que tiene que ser el capaz de velar por asegurar los derechos, que ese es uno de los principios básicos de la construcción del concepto Estado en sí, desde la época del siglo XIX, cuando comenzó a construirse el concepto de Estado, ¿cierto? Sino que también quizás tiene que ver con el hecho de que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, también tenemos que tener la capacidad, como yo decía hace un rato atrás, de ser autocríticos, o sea, de ser ciudadanos democráticos. Y parte de ese proceso de ser ciudadano democrático, que me involucra a mí como sujeto, como trabajadora, como hija, como hermana, como estudiante, etcétera, etcétera, involucra la capacidad de deconstruirnos y replantear, ¿cierto?, nuestros propios códigos que nosotros vamos reproduciendo. En ese sentido, quizás también parte de las responsabilidades es 50 y 50, 50 el ámbito estatal y 50 también el ámbito ciudadano, ¿no? Isabel, ¿sí? Lo que pasa es que para que eso sucediera tendría que importarnos, o sea, ¿por qué los hombres le hacen lo que le hacen a las mujeres? Porque pueden. ¿Por qué pueden? Porque a nadie le importa y entonces no pasa nada. Mis estudiantes me contaron una vez, chiquillos lindos, estudiosos, ¿no?, que de la costumbre de intercambiarse fotografías la existencia, la creación de WhatsApp, donde se intercambiaban entre los hombres, entre ellos, las fotos de los senos de sus novias o uno donde era para intercambiarse nalgas que conseguían por internet. Y le pregunto a los estudiantes que me están viendo ahorita, que las están viendo a ustedes les parece que eso es inofensivo? No lo es, o sea, la denigración, para violentar a alguien hay que denigrar primero a esa persona, hay que vaciarla de humanidad y luego entonces hacerle lo que sea, físico o simbólico, no tiene importancia porque es una persona vaciada de humanidad. Entonces, sería impensable, por ejemplo, que lo que vivimos las mujeres en las calles, o sea, ¿cuántas horas contando todo lo que nos han hecho en las calles a nivel de acoso callejero?
¿cuántas horas duraríamos? Yo me acuerdo haber estado en una charla, en un taller hace muchos años, cuando llegué de mi pueblo, de Puriscal, en Ilanut, y que la tallerista, que se llamaba Ana Roa, preguntó, ¿y cuántas de aquí? Éramos 200, ¿cuántas de aquí han sufrido violencia sexual? Y yo era casi una niña y me quedé con el estómago en el aire cuando vi todas las manos levantarse, ¿no? Wow. Eso sucede porque somos descartables. Entonces, literalmente, la gente tendríamos que tener un valor, tendríamos que ocupar un lugar de humanidad que no tenemos, pero que empieza por hacer cambios simbólicos, como algunas de las cosas que hemos señalado, ¿verdad? Y en ese sentido, Isabel dice algo muy interesante, porque no sé si el público estará de acuerdo conmigo, por ejemplo, sobre todo las mujeres, también los hombres, porque también de cierta forma a veces lo viven, o les llega el mensaje. Por ejemplo, cuando uno sale, ¿cierto? Va a la casa de una amiga, o a una fiesta con amigos, y luego te vas a ir a tu casa sola. Lo clásico que uno le dice a la amiga, o lo clásico que un amigo te dice a ti es, avísame cuando llegues a tu casa. Entonces, esos códigos que los tenemos tan naturalizados, y son tan cotidianos, son tan, y se van reproduciendo, justamente son estos códigos finalmente de por qué yo lo hago, porque, claro, porque te puede pasar algo. Finalmente el discurso en directo es, protégete, porque te puede pasar algo. Entonces, eso también es sumamente interesante, y conectando justamente lo que ustedes planteaban con otra pregunta muy interesante que dice, ¿por qué terminamos aceptando la violencia? ¿Por qué nos damos tanto miedo? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo, separarnos de alguien que nos hace sentir inseguras, angustiadas y menospreciadas? Es parte, creo, de la dependencia emocional, uno, pero además es otra vez la construcción social. ¿Qué te enseñan desde niño, desde niña? ¿Cuáles son los principios de socialización? O sea, te enseñan a ser sumisa, a ser callada, a que no puedes ser independiente, a que no lo vas a poder hacer sola, a que, ¿no? Siempre a las mujeres es la que depende de. En cambio, a los hombres les enseñan y los coartan también y los limitan, ¿no? Y también hay todo un esquema ahí, ¿no? A que no pueden demostrar debilidad, tienen que estar siempre al frente. Entonces, como no pueden, su principal estrategia es ejercer violencia. ¿Por qué? Porque ahí demuestras poder, ¿no es cierto? Entonces, es también parte de lo socialmente construido, o sea, la noción incluso de, no sé, en varios países, en mi país, en Bolivia, están los padrinos, ¿no? O sea, si nos peleamos con la pareja, el que fue el padrino del matrimonio, no sé cuánto, vamos y vemos y hablamos con él, que es esta mirada colonial, inclusive de lo que era el arrendatario, ¿no es cierto? O el tema del cura o el pastor, etcétera. Entonces, hay ahí también una noción de dependencia, y es esa dependencia emocional y económica la que, pues, y está tan inserta que es difícil construir. Entonces, por eso es que planteábamos, y creo que coincidimos con Isabel, es el Estado el que tiene la principal responsabilidad, porque es el que tiene que poner y es el que tiene que impulsar un motor. Si bien la sociedad, la ciudadanía, a través de su aparato ideológico, por ejemplo, que hace a nuestros sistemas educativos en todos los niveles, pero ahora educación incluso ya es lo digital, es lo comunicacional, etcétera, hay una responsabilidad, y quien tiene que impulsarla definitivamente es el Estado. Obviamente, sociedad civil tiene que estar ahí, y cuando una mujer sufre violencia y se queda callada, si es que hay la otra, la amiga que te dice o que no te va a decir nada, o porque es problema de lo privado, claro, ¿no? Hasta hace muy poco era eso, o sea, no, mejor no nos metamos. O esta noción de que si vi algo, no sé cuánto, mejor no le digo, porque si después se reconcilian y no sé cuánto, quedamos como los malos y demás. Entonces, es también parte de empezar, sí, cada uno, cada una, a decir, no estás sola. O sea, qué importante es la palabra decir, no estás sola, tienes a alguien a quien te oiga.
O sea, a mí me importa, finalmente es eso. Claro. A mí también me importa porque eres mi par, ¿cierto? Eres un ser humano y per se nos debería importar. Por eso es tan importante este tipo de instancias. Hay otra pregunta muy interesante que me parece muy atingente al contexto actual y que dice, ¿cuál es el papel que ustedes creen que tienen los medios de comunicación ante el auge de la violencia contra la mujer, ¿cierto? Dado que se visibiliza más la problemática del COVID, ¿cierto? En el sector de salud, más que o no a la par con el tema de la violencia. Eso tiene que ver con que decía Susan Sontag que hay dolores más vendibles que otros, ¿no? Vende más la noticia de cuántos contagiados o de cuántos apedreados o que las noticias de lo que nos sucede a las mujeres. Pero además tiene que ver con que los y las periodistas tendrían que tener conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Para las líneas editoriales como para cubrirlo. O sea que, de nuevo en el campo de la insignificancia, no hay que olvidar en todo esto que además la violencia en las mujeres está romantizada, afectivizada. Por eso es muy común oír a una mujer decir, sí, él es un poco, a veces me trata mal, pero es muy buen padre. Nunca nos falta que comer, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la afectivización de la violencia, pero además que tiene que ver con que las mujeres le pertenecemos a la comunidad. O sea, las mujeres no somos sujetas de hablar de nosotras mismas y por nosotras mismas como si lo son los hombres. Por eso es que cuando las mujeres denunciamos y hablamos lo que estamos hablando hoy aquí, nos tachan de sensibles, ¿verdad? O locas o amargadas, o que nos hace falta un pene, ¿no? Porque no somos sujetas de palabra. Spivak decía, ¿puede el subalterno hablar? No, no puede hablar, y no estaba diciendo que fuera mudo, lo que estaba diciendo es que al hablar no tiene escucha, ¿verdad? Por eso es que cuando los hombres ahora están diciendo, ¿verdad? Los mansplaineros o no, están diciendo qué es lo que nos pasa a las mujeres, aquí en Costa Rica sucede, todas las mujeres les aplauden y los hombres, porque si lo dicen ellos sí cuenta. Aunque de lo que están hablando es de lo que las feministas venimos estudiando hace siglos y venimos diciendo. Claro. Y tiene que ver con eso también. Entonces, el papel de los medios de comunicación, para atender la amable pregunta, es cubrir, detallar, investigar y denunciar también, ¿no? Y en ese sentido, Isabel, y luego paso con Tania, en ese sentido es muy interesante lo que plantea el autor Theo van Dijk, que él es un analista, él creó el análisis crítico del discurso, justamente el rol también de los medios, fue uno de los estudios que también él relevó hace muchos años atrás, cómo el discurso de los medios, o sea, finalmente la pregunta es, ¿por qué no se cubre? Es porque no es importante, o sea, finalmente el discurso que se crea, indirecto es, esto no es importante. Lo importante es esto otro. Y eso finalmente termina, de cierta forma, confirmando que justamente la temática de la violencia a la mujer es un tema que no es tan importante. Y eso es sumamente delicado. Sí, María, pero además, por ejemplo, aquí el INAMO, el Instituto Nacional de las Mujeres, ha dado unas capacitaciones a los periodistas, ¿verdad? Y también el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, tiene que ver, y a veces no hay manera, ¿no? Por ejemplo, el otro se justifica, cuando se presenta, a veces se justifica calificándolo de crimen pasional. Hasta el hartazgo les hemos dicho que no es un crimen, que es un crimen de odio. Recién hace 2 días, yo me pregunté si era casualidad o qué, que había la noticia de un asesinato de una mujer que les cuento, seguro que allá también todos los días, si agarras al menos uno de los periódicos, todos los días hay una mujer violada, una niña violada, una mujer matada, una mujer golpeada, y a la par de esa noticia venía otra noticia en un tamaño en un formato más grande, donde hablaban de una mujer que había cometido un delito. La verdad que me dio rabia, ¿no? Porque pensé, ¿hasta qué punto también todo eso se estudia, ¿no? ¿Qué colocas a la par de la noticia de que mataron a una mujer? ¿Y para qué lo colocas, no? Claro, claro. Y Tania, me gustaría saber tu opinión con respecto a la pregunta que leí sobre los medios de comunicación.
Yo creo que el rol de los medios de comunicación se ha vuelto central, ¿no? Y se ha venido discutiendo desde la teoría comunicacional y todo, que son como que el quinto poder ahora, ¿no? En muchos países y que generan tendencia y que y bueno, lo vemos en todos los temas, ¿no? Pero cuando hablamos de derechos de las mujeres, es lo que dice Isabel, ¿no? Y lo vemos cuando hacemos el análisis de cómo presentan la noticia, siempre estos temas en términos amarillistas o de prensa roja. Se ha avanzado muchísimo desde muchos estados han planteado, bueno, en Bolivia cuando en el último cargo en el que he estado como directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, uno de los temas era trabajar con los editores, con los jefes de prensa y con los jefes editoriales, para plantear con ellos y mostrarles cómo es que un titular cambiaba la percepción sobre una niña, por ejemplo, que ha sido violada o una mujer que ha sido asesinada, ¿no? Que ha sido víctima de un feminicidio. Y lo que decía Isabel, o sea, hace 2 semanas, creo, hubo un caso de feminicidio en la Argentina, de violencia sexual seguido de feminicidio, y el fiscal, el juez, querida, fue y dijo, sí, lo que pasa es que tiene, ¿qué término usaron? Fue por el tema de la pandemia, ¿no? Que era necesidad sexual o alguna cosa así, o sea, estaban reprimidos por represión sexual. Entonces, imagínate que una autoridad judicial te plantee eso y el cómo lo muestran los medios de comunicación, el cómo se ensaña inclusive o el hecho de cómo se etiqueta, ¿no? Y no solamente en mostrar la noticia, sino lo que tú decías y lo que Isabel planteaba, ¿qué es noticia? ¿Y qué tipo de noticia es? ¿De prensa roja o prensa amarilla? O sea, si vemos, claro, nunca le plantean el visibilizar los logros de las mujeres, siempre es lo malo, otra vez, ¿no? Sí. En esta dicotomía de lo bueno y lo malo, ¿no? Que las mujeres están hacia lo malo y no hacia lo bueno, ¿no? Sino siempre a la noción más subjetiva. Exacto, y en esa noticia, por si acaso, Tania, yo creo que el público también está de acuerdo, esa noticia fue muy viralizada en Chile acá, de hecho estuvo harto rato en la noticia justamente de este dictamen que se hizo con respecto al caso de este hecho sumamente repudiable. Y en ese sentido también hay una pregunta acá que es sumamente importante y que está muy relacionado a lo que estamos discutiendo de la pregunta de los medios de comunicación y dice, ¿por dónde se puede partir para un cambio profundo en torno a la violencia y desigualdad de género? ¿Por el hogar? ¿Por la educación? ¿Por las bases del Estado? Es una muy buena pregunta porque ante mi apreciación es un todo. O sea, es un enfoque ecológico, todo, un integral que se tiene que ir finalmente generando y apuntando hacia la equidad de género, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes ante esa pregunta? ¿Por dónde hay que partir? Sí, lo que pasa es que si bien es una responsabilidad de todas las personas, o debería de ser, alguien tiene que estar a cargo, ¿verdad? Porque si no nos pasa como, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor, o sea, nadie, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser el Estado, de nuevo, el Estado tiene que hacerse cargo y empieza, por ejemplo, son cambios que mandan un mensaje diferente de qué es lo que somos las mujeres, ¿no? Si yo fuera presidenta o presidente o si fuera un hombre, yo nombraría ministras en los ministerios más relevantes, más masculinizados. Yo incluiría mujeres en las comisiones que están decidiendo los temas país, ¿verdad? Eso, quiero decir, es tan fácil hacerlo porque nunca es cierto que es que no hay mujeres capacitadas, todavía se animan a decirlo, pero eso no es cierto. O sea, lo que es cierto a veces es que para encontrar una mujer hay que escarbar más. Por ejemplo, para poner mujeres en las bibliografías de nuestros cursos, hay que escarbar más. Yo invierto el triple para poner mujeres en mis bibliografías y yo que soy una feminista estudiosa desde hace más de 30 años, ¿no? Depende del tema, tengo que escarbar y escarbar, porque nos han tirado tantas piedras encima a nosotras y a nuestros conocimientos y por eso insisto de nuevo en que las mujeres tenemos que aprender a citarnos, a reconocernos, sí, a alardear entre nosotras. Entonces, el Estado no es física espacial, o sea,
empieza como presidente o presidenta a nombrar en puestos, mándale un mensaje a la comunidad de qué es lo que somos las mujeres y luego toma medidas más concretas, ¿no? Tania, ¿qué opinas tú? ¿Por dónde se parte? Eso, yo creo que es parte de... creo que hemos avanzado mucho en términos normativos, toda la región. Si vemos en términos de avances, por ejemplo, en relación al cumplimiento de la Convención de Beijing o la Plataforma de Acción de Beijing, que es uno de los convenios más grandes en términos de género, todos los estados se plantean que han avanzado, todos hemos avanzado en términos normativos, ¿no? Está la norma, está la Constitución, más o menos, están reconocidos los derechos. El tema es ahora cómo se aplica. Porque esa aplicación es, bueno, lo puse en la norma, pero si eso no tiene, ¿quién lo va a implementar? ¿Con qué recursos se van a implementar? ¿Cómo se lo va a hacer? Que es otra vez, o sea, sí es responsabilidad de los ciudadanos y no es que creo que no compartimos el hecho de que es cargarle solo al Estado, pero tiene que haber un impulsor, tiene que haber un motor, tiene que haber, por ejemplo, alguien que le diga a los medios de comunicación, bueno, estas cosas ¿no es cierto? O promovamos esto, aquello. Te cuento, el año pasado nosotras en Bolivia, en agosto del año pasado en julio, lanzamos el plan de acción de lucha contra los feminicidios y la violencia y era, hagamos un pacto, vivamos sin violencia. Y todo el mundo nos decía, ¿y qué cosa van a hacer? Y seguramente el tema punitivo y no sé cuánto. Eran 10 acciones que planteamos grandes desde el Estado central, desde la dirección que estaba a mi cargo. La articulamos prioritariamente con el Ministerio de Comunicación y una de las acciones era, y lo hicimos, el ministro de Comunicación a la cabeza, porque además desde la instancia donde yo estaba era coordinada directamente con los ministros y eran ellos los que debían hacer la implementación de las acciones, no la dirección. Y lo primero que hicimos fue, una de las primeras acciones, llamar a una firma de acuerdos entre el Ministerio de Comunicación con los principales medios de comunicación del país. Escritos, televisivos. Interesante. ¿No? Y se firmaron estos acuerdos y teníamos la responsabilidad de hacer seguimiento a aquello que habían firmado. Y parte de lo que habían firmado era, por ejemplo, el que den espacio a que sociedad civil pueda, todos los spots, jingles, etcétera, que vías campañas que muchos de los movimientos hagan, puedan difundir en tales horarios y no sé cuánto gratuitamente, ¿no? Pero eso le pedía a los medios de comunicación, nos decían, bueno, pero entonces, si nosotros hacemos esa difusión, que el Estado ajuste en el sistema impositivo que nos libere del pago de impuestos de eso que vamos a hacer gratis. Entonces, fuimos armando cadenas. La otra acción fue que desde el Ministerio de Educación se construya una currícula educativa en la que se incorpore criterios de igualdad y equidad de género para la prevención de violencia en todos los niveles educativos. Entonces, se conformó una comisión, empezamos a trabajar para mirar desde nidito, desde los niños, qué cosas y qué temas tendríamos que incorporar. Hay unas dificultades que teníamos en las mesas era que la Iglesia Católica y las distintas expresiones religiosas estaban también en la mesa y era hasta dónde podemos hablar de estos temas, porque uno de los temas que queríamos disminuir era, por ejemplo, la violencia sexual en niñas. Y era, ¿cómo disminuimos la violencia sexual? Si estas niñas y niños, además, no saben identificar que están viviendo violencia sexual. Y que además es en sus casas, claro, ¿no? ¿Quiénes están tan interrelacionados? Es en el colegio, es en la escuela, entonces hay que hablar de estos temas. Entonces, estuvimos trabajando en todo eso y también con las universidades. La otra acción que hicimos era trabajar con las juntas de padres y madres de familia. Entonces, es cómo haces una acción integral. Exacto. ¿No? Coordinada. Claro, articulada además, y que ponga realmente el hablar de prevenir la violencia es el efecto, o es el efecto, ¿sí? No es la causa de, ¿no? Las causas de la violencia tienen que ver, por ejemplo, con temas económicos, con temas ideológicos, en términos de lo que es la educación, en términos de lo que es la construcción colectiva, etcétera. Entonces, es cómo vamos a atacar las causas, no los efectos, ¿no? En ese sentido,
Tania, tú tocas un tema sumamente importante que también estaba en la pregunta de Cristian, perdón, no había visto tu nombre, Cristian. Y finalmente, claro, la educación aquí adquiere un rol sumamente relevante y como tú bien dices, o sea, idealmente parta de la primera infancia. Aquí en Chile, en ese caso, nosotros, la verdad, hemos avanzado en materia normativa mucho en incluir, por ejemplo, la perspectiva de género en las bases curriculares de la educación de párvulo, ¿cierto? La perspectiva de la interculturalidad y otros principios que son sumamente relevantes que deben adquirir los más pequeños, ¿cierto? Desde los más chiquititos. Y en ese sentido, claro, mientras la educación quizás se mantenga ausente de esta discusión, en vez de estar presente, finalmente se termina reproduciendo estos códigos que conversamos, códigos, roles bien cotidianos que están naturalizados entre todos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, ahí creo, Cristian, que también aportando un poco, creo que la educación también es sumamente fundamental en este espacio y claramente la educación, según una vasta bibliografía académica, está más que comprobado que la educación está hecha y debería estar hecha para cambiar mentes, para hacer mejorar una sociedad y para aportar a que la sociedad cada vez sea más democrática. Tenemos otra pregunta, chicas. La verdad, público, lo lamento, nosotros nos queda poco tiempo, terminamos a las 16:30, por eso voy a dejar las últimas preguntas y las otras lamentablemente voy a tener que dejarlas para otra ocasión. Dice, aquí hay alguien que pregunta, ¿pero no hay más responsabilidad en la persona que envía la foto? Cuando conversamos de estas fotos, por ejemplo, de los senos que ustedes habían mencionado. O sea, pero hay más responsabilidad en la persona que envía la foto porque no deberían hacerlo, ¿cierto? Sí, no, yo creo que hay una responsabilidad moral en quien la envía y en quien la consume, ¿verdad? En quien incluso no dice nada. A mí se me hace impensable ahora, por ejemplo, se me hace impensable presenciar un acto de racismo y quedarme callada, o sea, la cobardía me mataría, me ahogaría, porque es un sentido de dignidad de las personas, ¿verdad? Para mí tiene igual equivalencia si te ríes o si simplemente te quedas callado. Lo que los compañeros tienen que entender es que con el silencio están formando parte de su rol en el pacto. El pacto claro. Del que habla Carol Pateman, ¿verdad? Que lo que funda la cultura no es el pacto social como planteaban Rousseau y los otros filósofos, sino un pacto sexual. Ese pacto incluye hombres que se quedan callados, los incluye, ¿verdad? Tania. Sí, o sea, yo creo que es de ambos igual, o sea, si bien hay una responsabilidad del emisor, ¿no? Porque ha violado la confianza, exacto. Está violando la confianza que se deposita en una persona. Está violando un código finalmente de confianza, ¿cierto? Sí, un acuerdo, ¿no es cierto? Que otra vez ahí te pone en desventaja porque las mujeres no somos sujetos de derecho y ni de acuerdo, o sea, somos un objeto y así es como se cosifica, se nos cosifica, ¿no es cierto? La cosificación del cuerpo de las mujeres en toda su extensión, o sea, al final eres un objeto, no eres sujeto de derecho, ¿no? Entonces, si bien tiene la responsabilidad de la persona que lo está compartiendo, la que sacó la foto o a la que le enviaste una foto, el que retransmite o el que acepta lo que dice Isabel tiene la misma responsabilidad, o sea, es el hecho de decir, bueno, es que yo no tengo la culpa de comer lo que alguien ya comió y lo que alguien ya cocinó, digamos, ¿no es cierto? O si es que alguien dejó la plata, bueno, yo me la levanto, lo que fuera, o sea, tiene también estos temas de el compromiso o el pacto moral. Y ahí, nuevamente, creo que es también recuperación de valores, ¿no? La construcción de nuevos valores, nuevos referentes, el hecho de mirar también desde otras perspectivas mucho más articuladoras, y es retomar este tema de lo interseccional, ¿no? Y que es importante. Muchas veces hablamos solamente tomando en cuenta unos solos componentes, o cuando hablamos de discriminación, o de discriminación de género contra las mujeres, hay que tomar, y contra los mismos hombres, tomar en cuenta incluso los procesos culturales, coloniales,
condiciones materiales, etcétera. Entonces, es importante reflexionar sobre esto y mucho más los nuevos profesionales. O sea, uno dice, no, yo de temas de género, porque se suele decir género, hablar de género es hablar de sinónimo de mujeres. Y ese sinónimo de mujeres normalmente es sinónimo de violencia, salud sexual reproductiva, educación, ¿no es cierto? Y estos temas son, si bien los más visibles, porque lamentablemente son los efectos de unas discriminaciones completamente profundas que están basadas en nuestros sistemas y en nuestros modelos económicos y sociales tan enraizados que se traducen nuevamente en el manejo del poder, ¿no? Y aquí creo que es lo que Isabel lo decía cuando iniciaba su intervención. Es realmente el cómo, en definitiva, alguien tiene el poder sobre la vida del otro. María. Eso es muy relevante. María, Adelante, me gustaría decir una última reflexión. Adelante. Sí, que el COVID lo ha cambiado todo, lo ha puesto todo patas para arriba, es impresionante, pero lo único que no ha cambiado es la situación de las mujeres. O sea, en medio de tanto cambio, ¿qué quiere decir? Que lo nuestro no solo siga igual, sino peor. Y en ese sentido, quiero recordar que la escritora inglesa Virginia Woolf hablaba de que las mujeres para escribir necesitábamos una habitación propia, refiriéndose a la necesidad de un espacio físico privado, pero también a la exoneración de otras responsabilidades que nos estorbaran, ¿no? Y que finalmente con el COVID los únicos que siguen teniendo una habitación propia para escribir son los hombres. Qué interesante la reflexión que dices, Isabel, y de hecho justamente pensaba que finalmente la capacidad que tenemos que tener de educar, de deconstruir, ¿cierto? Conceptos, construcciones sociales que tenemos tan arraigadas, es sumamente fundamental hoy día, mañana y para siempre. Eso es algo yo creo que nadie va a discutir. Y en ese sentido también parte de esa educación es también como sociedad construimos a los hombres, porque el hombre, no me acuerdo cuál de ustedes dos mencionaba justamente que, por lo menos en la sociedad latinoamericana, no sé, ustedes me pueden corregir, el hombre, por ejemplo, es que no puedes llorar. El hombre no llora, un hombre no llora, por ejemplo. El hombre no puede ser sensible porque se ve mal. El hombre, y así seguimos también finalmente construyendo roles que terminan también coartando la libertad del sujeto, ¿no? Y eso es sumamente relevante de tener claro, porque hay varios estudios y hay una gran línea académica que se está enfocando en la educación hacia el hombre también, ¿cierto? Hacia los hombres, finalmente. Sí, lo que pasa creo que es que hay una noción malentendida cuando se habla de género o cuando hablan las feministas, ¿no? O sea, feminista y es la amargada, la que, no sé, o sea, rompió, divorciada, no sé qué, y hasta unos otros términos. Creo que es importante que cuando se habla y desde el movimiento feminista y se ha ido construyendo teorías sobre eso y hablamos de un sistema patriarcal, cuando hablamos de procesos de despatriarcalización, de descolonización, de ir en contra del liberalismo, por ejemplo, o el neoliberalismo y el capital, es que estamos oprimidos, hombres y mujeres, no solamente las mujeres, por un sistema, ¿no? Hay un sistema que oprime a hombres y mujeres en todas sus dimensiones. O sea, los hombres, porque están en una situación privilegiada, pero esta situación privilegiada también les plantea ciertos requisitos, ¿no? Que es lo que tú decías. No puedes llorar, no puedes demostrar emociones, ¿no? Están coartados. Entonces, sí hay toda una ola que está trabajando en términos a las nuevas masculinidades. No sé, las masculinidades. Pero en disculpa, Tania, disculpa que te interrumpa, quería hacerte quizás un alcance,
Porque, claro, tú mencionabas que, por ejemplo, hay un sistema neoliberal, capitalista, como se le quiera llamar, ¿cierto?, que oprime, pero finalmente este fenómeno, como bien decíamos al principio, de la violencia de género, está transversalizado, independiente el sistema o modelo que tenga el país. O sea, finalmente esto es casi una construcción generalizada que existe, independiente del modelo económico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, hay países que quizás que tienen otro modelo alternativo, en donde quizás no pasaría, no sé, violencia de género, pero sí ocurre, o sea, por algo hay cifras internacionales. Por el Entonces, patriarcado. Es el claro. patriarcado. Es esta mirada, es ese sistema que te plantea el cómo, ¿no? Y que está muy vinculado además a, otra vez creo yo, bueno, desde donde he estado también impulsando, que está muy vinculado a reconocer otra vez qué tiene valor. Claro. Y otra vez volvemos a que las mujeres no se visibiliza o no está la noción de que las mujeres tengamos valor o lo que se hace o lo que aportas, no se reconoce, ¿no? Entonces, más o menos, efectivamente, la política pública amplía o no aquello, pero es también una noción de la construcción cultural y el cómo se van constituyendo estas en la multiplicidad de acciones y de circunstancias, ¿no? Exacto. A mí la verdad es que ya se nos acabó el tiempo y me gustaría agradecerles. Sin duda alguna quedan muchos desafíos en nuestras políticas públicas, las políticas públicas a nivel internacional, siempre recordando que el fenómeno es transversal, lamentablemente es transversal, pero es la realidad. Por lo tanto, los desafíos en política pública, en materia de educación, son diversos aquí, en Europa, en Asia, en América del Norte, en todos los continentes en donde nos ubiquemos. Eso es una realidad. Así que les quiero agradecer, Tania, Isabel, por su tiempo. Esto fue, creo, un espacio sumamente interesante. Lamentablemente no pudimos responder todas las preguntas, pero sí fue un espacio sumamente enriquecedor, de mucho diálogo, de distintas perspectivas, y sumado a ello también quiero agradecer al equipo técnico que estaba detrás de nosotros en este evento, quienes nos han apoyado en todo este rato. Así que agradezco también al público, a la gente que se conectó, a la gente que preguntó, la gente que estuvo interesada, por querer, digamos, ser parte de este tipo de diálogos que son netamente necesarios, porque no olvidemos que la Agenda 2030 de la ONU, ¿cierto?, plantea el género, la equidad de género como uno de los objetivos, ¿cierto?, a alcanzar a nivel internacional. Así que les agradezco al público, muchas gracias y espero que nos volvamos a ver en una eventualidad más adelante. Cuídense. Gracias. Gracias.